Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes nuevamente de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema interesante que es acerca de la iglesia llena de poder. Por esta razón comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites venir a ti para estudiar tu palabra y queremos, Señor, que tú nos enseñes a través del Espíritu Santo cómo también podemos tener esa experiencia de la iglesia primitiva, de tener el poder del Espíritu Santo para realmente llevar el Evangelio a otros, de conocer a Cristo personalmente y dar a conocer a través del testimonio lo que significa realmente tenerte a ti y creer en tu nombre. Pedimos que, Señor, tú nos enseñes y que nuevamente tú seas nuestro verdadero Maestro en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a comenzar viendo el ejemplo de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana de los apóstoles, vemos de que ellos fueron ungidos con el Espíritu Santo. Y la evidencia de ese derramamiento del Espíritu Santo, la evidencia de tener el corazón lleno del amor a Dios, fue evidencial en la experiencia como la iglesia creció. La iglesia fue llenada de este amor y este celo por el Señor que realmente puso a los hombres en una unidad, en una comunión íntima con Dios y con uno con el otro. Por eso comencemos leyendo en el capítulo 2 de Hechos, versículos 41 en adelante. Notemos lo que sucedió con la iglesia primitiva. Veamos el ejemplo de esa iglesia y lo que significa realmente tener el Espíritu Santo. Dice allí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos en estos dos versículos cómo nos dice allí de que en un solo día fueron en realidad añadidas a la iglesia 3,000 personas. Y este poder del Espíritu Santo de traer el Evangelio, de llevar a las personas que entendieron en su propio idioma el mensaje de Cristo, este gran evento en el comienzo de la iglesia primitiva es realmente una obra del Espíritu Santo, una obra de Dios. Pero notemos de que también la evidencia, y quizás la evidencia más importante, más aplicable a nosotros acerca de lo que significa recibir el Espíritu Santo, fue lo que sucedió en realidad después de recibir el Evangelio. La conversión de estas personas, la conversión de miles de personas a la iglesia, no fue sin frutos inmediatos. Se vieron en ellos realmente una evidencia latente, real, de que el Señor Jesús había venido y transformado sus vidas. Porque notemos allí que nos dice de que tuvieron un sentido, una unidad de comunión, estaban unánimes. Veamos lo que nos dice los versículos 44 en adelante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos así entonces realmente la evidencia latente, real, de lo que significa tener el Espíritu Santo. Vemos aquí de que la iglesia, los creyentes, los que habían sido convertidos al Señor, buscaban en realidad despojarse de lo que tenían, de lo que era propio, tal vez de sus fortunas, de sus riquezas, y todo traían para ayudar a los necesitados, ayudar a la causa de la iglesia. Esta era una iglesia que aparentemente era pobre en las cosas terrenales, pero cuando fueron ungidos por el Espíritu Santo, estos pobres pescadores llevaron el Evangelio de Cristo y tanto ricos como pobres, al ser transformados, convertidos, buscaron no solamente amar a Dios, pero realmente evidenciar ese amor a Dios amando al prójimo, amándose unos a otros. Todo tenían en común. Nadie realmente tenía necesidad porque los ricos daban con amor a la causa de Dios y los que eran necesitados recibían y a la misma vez compartían del Señor con aquellos que estaban en mayor necesidad. Así como la iglesia fue añadiéndose día a día, y dice aquí la palabra que el Señor añadía a la iglesia a los que tienen que ser salvos, indicándonos de que la obra de añadir almas, de traer el conocimiento de Dios a otros y de que sean convertidos, no es obra humana, no es una obra de los apóstoles, no fue una obra de un ser humano, era la obra del Señor a través de la influencia y el poder del Espíritu Santo.
Es así como entonces vemos claramente cómo la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que Cristo fundó, fue una iglesia que tuvo el poder de Dios y tuvo la unión con el Señor para poder llevar el Evangelio y ver las vidas de las personas transformadas. Pero esto no fue un momento nada más, no fue una evidencia de un solo mensaje, de un momento de recibir el Espíritu Santo y ya. Veamos qué sucedió después. Continuamos viendo cómo la iglesia mantenía este espíritu, este momento en el crecimiento, porque la influencia del Espíritu Santo no era temporal, no era momentánea, era constante. Vamos al capítulo 4, versículos 4-31. Dice allí: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Aquí notamos nuevamente cómo Dios nos confirma, nos muestra de que esta iglesia primitiva creció con el poder del Espíritu Santo y se añadían a la iglesia miles de personas diariamente. Pero también en este pasaje, en este capítulo, nos muestra la continua evidencia de que esta conversión no era una conversión solamente intelectual, solamente de un estado de dejar de conocer a Dios y conocer a Cristo, pero en realidad entender que la vida debía ser transformada y la evidencia se reflejaba en una vida de acción. La acción era lo siguiente, que los hombres y mujeres entraban en esta comunidad donde deponían, por decirlo así, deponían sus cosas y las traían a los apóstoles. Tenían este deseo de fervor, de poder tener una unión al prójimo, una unión con el Señor, una unión con sus hermanos. El amor de Dios tenía que ser realmente visto en la vida de las personas, visto a través de la evidencia de lo que podían ellos tener y despojarse de esto para así buscar el beneficio del prójimo, mostrando de que su amor a Dios era un amor genuino, porque el mandato del Señor, lo que evidencia una unión a Dios, es cuando realmente hay un amor sincero al prójimo. La evidencia más grande del cristianismo no es en realidad el conocimiento sobre la palabra de Dios de una forma intelectual, sino realmente la evidencia que tenemos en nuestra vida práctica de lo que significa conocer a Dios. Amar realmente a nuestros prójimos, estar dispuestos a darnos, a servirlos, a entregarnos a nosotros mismos por beneficio del más necesitado. Porque veamos lo que nos dice los versículos 32 en adelante. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así es entonces como vemos cómo esta iglesia inicial, esta iglesia primitiva, esta iglesia de los apóstoles realmente tenía este sentimiento de amar a Dios y amor al prójimo. Vemos que la evidencia del Espíritu Santo en la vida de las personas se reflejó a través de lo que ellos hicieron con lo que poseían. Hoy en día, nuestra iglesia, nuestro mundo, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad no conoce realmente la evidencia del Espíritu Santo porque nuestras vidas todavía están llenas de egoísmo. Todavía no estamos dispuestos realmente a despojarnos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado para ayudar al prójimo. Por esta razón vemos que todavía no hay esta conversión genuina en las personas, porque el ejemplo, el llamado de Dios a nosotros es realmente aprender a amar al Señor y estar dispuestos a servirnos unos a otros, a entregarnos unos a otros, a realmente tener ese espíritu, ese deseo de ver a nuestros hermanos, a nuestros necesitados, a aquellos que están realmente en la aflicción, verlos conectados al Señor y hacer todo lo posible dentro de todo lo que tengo, inclusive, obviamente, sacrificando mi propia comodidad para ayudar y dar al que más necesita. Esto va a ser una evidencia, va a ser una experiencia de la Iglesia de Dios también en el tiempo actual.
El Señor nos llama y quiere que tengamos esa experiencia. Déjenme compartir con ustedes una cita del del Señor en cuanto a lo que nos dice fue la evidencia, fue esa experiencia del Espíritu Santo en los apóstoles que permitió que ellos recibieran este poder de Dios, esta unción celestial que les hizo posible para ellos poder alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Esto se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 27, donde nos dice la sierva del Señor lo siguiente. A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día de Pentecostés oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento, su Espíritu y su gracia son para todos los que lo necesitan y quieren aceptar su palabra al pie de la letra. Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes, habían desechado todas las diferencias, y el testimonio que se da de ellos después de que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. El espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores vivieran animaba a toda la congregación de los creyentes. Es así como entonces vemos cómo el Señor nos dice de que podemos también nosotros recibir este Espíritu de Dios, esta misma unción del Señor en ese tiempo, porque realmente Dios quiere darnos lo mismo que dio a la iglesia primitiva, darnos la unción, el poder del Espíritu Santo para poder tener una iglesia poderosa, una iglesia llena de ese amor genuino al prójimo. Pero esto será posible cuando estemos dispuestos a deponer nuestro orgullo, nuestro egoísmo y realmente estar sometidos a Dios, de buscar de corazón, entregarlo todo al Maestro. Dios no permitirá que pases hambre, que pases sed, si nosotros estamos dispuestos a encontrarnos con Él, a entregarnos a Él y buscar del Señor realmente esa verdadera unión a Dios, esa verdadera comunión con el Señor, para que podamos entonces tener ese sentimiento de amor al prójimo, sentimiento de realmente entregarlo todo por el Señor. Que Dios en este día nos permita tener esa experiencia, llegar a comprender lo importante que será en ese tiempo encontrarnos con Dios, recibir el Espíritu Santo y ser realmente usados en una forma cabal para su obra. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.